Diapositivas nos están mostrando cómo se utiliza la detección de la enzima lactato deshidrogenasa en daño cardíaco o en daño hepático. Entonces, eh, la lactato deshidrogenasa, independientemente de que hay 5 isoenzimas, catalizan las diferentes isoenzimas la misma reacción. Entonces, el sustrato reducido, es decir, el lactato SH2, por acción de la lactato deshidrogenasa se convierte en piruvato, que es la forma oxidada. Entonces, estos electrones que se obtienen de el lactato lo recibe el dinucleótido de nicotinamida de adenina, que está oxidado, y se convierte en NADH, que es la forma reducida. Después estos electrones se los pasa al PMS, y que estaba oxidado, y al recibir los electrones el PMS se reduce. Posteriormente el PMS, sus electrones se los pasa a un colorante que en su forma oxidada no tiene color, y que cuando recibe los electrones del PMS se convierte en la forma reducida del NBT, y da un color azul. Entonces esta técnica se utiliza para poder visualizar la enzima en estas muestras. Entonces, en estas muestras se hace una electroforesis, se coloca suero del paciente, se separa por electroforesis. eh, entonces, hay una muestra de suero de un paciente en el que se sospecha que hay un daño cardíaco, hay una muestra de suero de un paciente normal, y hay una muestra de un paciente en el que se sospecha que hay daño hepático. Se separan las diferentes, se utiliza esta técnica eh, con NADH, NAD, con PMS y con NBT para poder hacer visible la lactato deshidrogenasa. En el daño cardíaco, entonces lo que se ve es que hay un incremento de la isoenzima 1, y en el daño hepático lo que se ve es que hay un incremento de la isoenzima 5. En esta parte de la proteína, entonces, aquí hay un plasmio que contiene eh, glutatión S, un fragmento de DNA que codifica para glutatión S transferasa, que está fusionado con un fragmento de DNA que codifica para un sitio de corte por trombina. Entonces, aquí hay un gen que codifica para una enzima, se saca el gen que codifica para una determinada enzima que uno quiere purificar, la fusiona, une este DNA con el DNA que codifica para la enzima. Entonces ahora el DNA nos va a codificar para una proteína que va a tener en su extremo amino la glutatión S transferasa. Va a contener un pedazo de péptido que es reconocido y cortado por la trombina, y va a codificar para una determinada enzima. Este plasmio se introduce en células, por ejemplo en células bacterianas, que nos van a producir una gran cantidad de esta enzima, pero van a estar mezcladas con las demás proteínas eh, de la bacteria. Entonces lo que se hace es una columna de afinidad, una columna que contiene perlas de cefarosa que contienen glutatión pegado a esas perlas. Entonces posteriormente, cuando se pasan todas las proteínas de la bacteria, por ejemplo, que va a tener esta proteína de fusión, más todas las proteínas de la bacteria que no van a tener la glutatión S transferasa, entonces pasan todas las proteínas de la bacteria derecho. La única que se pega a la columna que contiene glutatión es la proteína de fusión, porque contiene en su extremo amino glutatión S transferasa. Entonces, de esa manera eh, separamos esta proteína de fusión eh, que contiene glutatión S transferasa, el sitio de corte para la trombina, y la enzima queda pegada en la columna. Posteriormente, de la columna con glutatión se agrega glutatión a la columna. Entonces ese glutatión compite con el glutatión que está pegado en la perlas de cefarosa, y sale la proteína de fusión. Una vez sale la proteína de fusión ya completamente separada del resto de proteínas de la bacteria, entonces se corta con trombina y se obtiene la enzima purificada. Se le retira esto, pasando esto
nuevamente por una columna, entonces esta GST queda pegada al glutatión que está pegado en la columna y se purifica completamente la enzima.